Esta surge cuando Francisco Geni, en medio de una fuerte y despiadada crítica contra la exégesis, elabora la teoría de la libre investigación científica, también llamada simplemente científica. No niega que la interpretación debe siempre primero buscar la voluntad del legislador, pero en caso de lagunas en la legislación, el intérprete debe valerse de otra fuente. Para tener presente, sus principales exponentes son Francisco Geni y Julián Bonecase, quienes sostienen que cuando la ley no da solución al problema planteado, debe recurrirse a otras fuentes formales del derecho, como la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Pero si con ellas tampoco se encuentra la solución adecuada, se debe proceder a lo que el autor denomina la libre investigación científica. Mario Alzamora explica que, según esta teoría, el intérprete debe recurrir en el orden siguiente: A. El método gramatical con el fin de aclarar los textos. B. Apelar a la lógica para buscar el sentido de la ley. C. Si los métodos son insuficientes, estudiar los trabajos preparatorios de la ley. D. Investigar otras fuentes formales como la costumbre, la autoridad y la tradición. E. A falta de todo apoyo formal para llenar las lagunas, queda el método de la libre investigación científica. Se denomina libre porque se encuentra sustraída a toda autoridad positiva y científica, porque se apoya en bases objetivas reveladas por la ciencia. Según este método, el sentido de la ley debe determinarse de acuerdo con los intereses del legislador, lo que éste hubiera tenido en cuenta si hubiera conocido la problemática del momento. Werner Goldsmith entiende que la más importante aportación de Geni es que, si bien la interpretación de una norma debe inspirarse en la voluntad de su autor, si no hallamos norma alguna, entonces se procederá a la integración y a la creación de una nueva norma que ha de ser justa. Los datos de la ciencia y la construcción de la técnica. La parte medular del método de Geni consiste en adoptar la parte científica de la interpretación del derecho, junto a la parte técnica ya subrayada en el método tradicional o exegético. Además, considera que la parte científica está contenida en lo que él llama dato y en lo construido. Estos dos elementos, el dato y lo construido, son sus aportaciones metodológicas. Ambos conceptos se explican así. Primero que todo, el dato es la fórmula y la regla del derecho o la ley, tal como resulta de la naturaleza de las cosas. Y por otro lado, lo construido hace referencia a un trabajo técnico, operativo, pero a la vez subjetivo, por parte del juzgador, ya que el juzgador tiende a construir la regla o ley en un precepto, susceptible de insertarse en la vida social. Así, ciencia y técnica, dato y construido se entrecruzan, se relacionan para suministrar a la vida jurídica todas las direcciones necesarias, hasta convertirse en una sentencia o en un fallo adaptado a la realidad social. Afirma que la tarea de los juristas seguidores del método exegético han sido puramente operativas. Según Blanco, la ciencia en el derecho opera con los siguientes datos: datos reales o estrictamente naturales, son las condiciones físicas como morales, son los datos primarios que debemos tener en cuenta para definir el planteamiento de los problemas jurídico ante la fórmula, la norma o la ley. Datos históricos. El jurista debe analizar la evolución del derecho en cada una de sus figuras o instituciones jurídicas, bien sea de carácter histórico o sociológico, pues cada concepto jurídico encierra una forma de vida, un estilo comportamental colectivo cuyo contenido haya que escudriñe de manera científica.
datos reales para la elaboración de una norma jurídica y su posterior aplicación o construcción. No basta con los datos reales o con la simple repetición de esta conducta por un grupo social. Es necesario encontrarle una razón o fundamento derivado de la norma misma del hombre. Datos ideales son el conjunto de aspiraciones humanas, tendencia hacia la deseable organización jurídica. Como segundo tenemos procedimientos técnicos intelectuales que Geni los divide en tres. El primero, que es la conceptualización, consiste en representar mediante un concepto jurídico gramatical la esencia lógica de las cosas, bien para diferenciarlos de otros o para establecer semejanzas o afinidades con otros conceptos. Como segundo tenemos la abstracción. Bueno, una vez identificado el concepto lógico jurídico, que en este caso representa la realidad o al caso motivo de controversia, debe iniciarse el procedimiento de abstracción, mediante el aislamiento o separación de sus partes de dichos conceptos, con el propósito de crear entidades independientes aplicables a la vida social o a las controversias jurídicas sociales. El resultado específico de esta abstracción se llama hipótesis, teoría o tesis. A partir de estas pueden obtenerse conclusiones preliminares o provisionales sobre la aplicación del derecho. Como tercero y último tenemos la sistematización, que esta consiste en armonizar todos los procedimientos técnicos formales con los procedimientos técnicos intelectuales en la correcta aplicación o construcción jurídica a un caso concreto. La función de la lógica judicial. Planiol considera que existe una lógica judicial desde los orígenes de la jurisprudencia romana, pero advierte que del método exegético se hace un uso exagerado de la misma, pues solo combina y busca el contenido lógico de los textos de una manera casi mecánica, sin tener en cuenta su verdadera función en el terreno de la justicia. El método lógico, de acuerdo con Planiol, trata todas las cuestiones como teoremas de geometría, con la ayuda de un conjunto de axiomas en los cuales caben lo mismo, las soluciones justas o las injustas. Este método tiene el inconveniente de hacer funcionar la jurisprudencia como una pieza mecánica ciega, indiferente al bien o al mal que hace.